distancia, pero qué bueno que poder estar presente y también en los hermanos se conectaron, que se conectaron de Esquel. Bueno, acá estamos con Cristina. Y no sé si escuchan bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, Perfecto. nosotros no vamos a hacer ninguna mención de la historia. Hoy nuestra pastora decía lo de los fundadores. Bueno, fueron 17 familias que fundaron Alit el 24 de septiembre de 1952. No, ninguno está vivo, ya todos partieron con el Señor. Y en ese momento, en la década del 50, en nuestra Argentina, se llevó adelante un proceso de nacionalización. El presidente Perón había nacionalizado los ferrocarriles, se crea Aerolíneas Argentinas, la primera aerolínea de bandera. Hay una industria argentina muy pujante, es decir, como que todo se conjugaba para un fuerte impulso nacional. Y de las misiones también protestantes que habían venido de otros países a fundar sus distintas misiones, a predicar el Evangelio, la nuestra, Iglesia de Dios de Estados Unidos, también en una manera que había crecido ya muy importante en Argentina, sobre todo en lo que era la capital federal y la zona sur de Buenos Aires. Hay un renacer de todos los que eran los obreros y los primeros predicadores argentinos que se iban convirtiendo al Señor en tratar de desencajar, digamos, de, de alguna manera separarse de esa pertenencia estadounidense, porque lo que se pretendía en ese momento eran cosas que no hacían a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y comenzaban los nuevos líderes argentinos, convertidos al Evangelio, obviamente, a tener otra visión más nacionalista. Entonces se conjugaban todas esas circunstancias y dieron origen a lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia de Dios, una iglesia pentecostal, evangélica, argentina, y que, como bien mencionaba la pastora, al decir había muchos que han pasado y que han dejado sus vidas predicando, eh, recorriendo lugares en todo el país. Eh, es muy fuerte nuestra iglesia en la zona norte, en el Chaco, en Corrientes, en Formosa, pero sobre todo en el Chaco, y luego en el centro del país y en nuestra Patagonia querida. Estamos más diseminados, pero también estamos presentes. Así que un poco de esa historia para enmarcar a los hermanos, porque por ahí, bueno, yo veo a nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Sandra, que no es tan nueva, pero nuestro hermano Elías, sin hermanos nuevos, o Patricia, Griselda, muchos por ahí no conocen de la historia. Dice, ¿cómo? 71 años y somos tan poquitos. Claro, pero no 71 años de Río Grande, ni 71 años en Esquel, 71 años a nivel nacional. En Río Grande la obra se abrió en 1994 y luego en 2010 tuvimos una refundación de la iglesia por ejemplo, la iglesia de Comodoro Rivadavia era iglesia ya antes de pertenecer a LID. Si cada iglesia, cada lugar tiene su historia, ¿no? En la iglesia de Sarmiento también es muy antigua, también tiene su historia. ¿Ven? Como todos nosotros tenemos nuestra historia. Ahora bien, lo que decía el pastor Jorge Bacaro, que había mencionado, mirad cómo se aman. Yo voy a cambiar el estilo de pantalla porque quiero verlos un poquito más de cerca, o por lo menos dentro de lo que se pueda, a los que están. Algunos no los veo, pero porque, ¿qué decía Tertuliano de los no creyentes? Mirando a la iglesia decían, miren cómo se aman. Y
Era notorio el amor que había entre los creyentes en la primera hora de la iglesia primitiva y después en el primer siglo, y siempre fue algo distintivo de la iglesia, el amor entre los hermanos. Ahora, esa es la pregunta. Miren cómo se aman. Y yo lo volvería a preguntar hoy. ¿Cómo nos estamos amando? Le daría una vueltita. ¿Cómo nos estamos amando? Les voy a contar lo que sucedió hace un tiempo. Una persona que estaba en situación de calle se acerca a una señora muy bien vestida que estaba haciendo compras. Y este hombre en situación de calle le dice: señora, disculpe la molestia, pero quería decirle que llevo 4 días sin comer nada. Y la señora lo mira fijamente y le dice: Dios mío, ¿cómo me gustaría tener tu fuerza de voluntad? La palabra de Dios dice en Mateo 9:36, al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36, uno de los textos centrales del mensaje. Después usted lo busca en su casa, Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y una versión, que es la versión de la Biblia textual, dice: y viendo las multitudes Jesús, se le enternecieron las entrañas. Y así usted puede buscar en otras versiones, siempre va a estar esa idea de la compasión, del enternecimiento, pero fundamentalmente, para poder amarnos, como aquella expresión, mirad cómo se aman, hay una cualidad que tenemos que tener, que la tenía Jesús. Jesús con cada uno de los que se encontraba tenía una cualidad que en el idioma de hoy, en nuestro idioma, es la empatía. ¿Qué es ser empático? Usted, por ejemplo, ha escuchado muchas veces la palabra: es una persona simpática. La simpatía de esta persona atrae a muchos. Entonces yo le voy a preguntar esta tarde: ¿usted es una persona simpática o empática? No es contra una de la otra, ¿eh? Pero una cosa es la simpatía, otra cosa es la empatía, que tienen origen en la palabra griega patos, que quiere decir sentimiento, que quiere decir emociones, que inclusive quiere decir dolor. Viene, por ejemplo, cuando hay una patología, ¿eh? De la antigüedad se tomaba esa idea. ¿Y qué es empatizar con el otro? Empatizar, la palabra quiere decir en griego estar dentro de, y patos, sentimiento interno, interior. O sea que para mirar cómo se aman, primero nosotros tenemos que tener la capacidad en Dios que tuvo Jesús de entender y ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es ponerse en los zapatos del otro? ¿Cuántas veces nosotros decimos: me gustaría que estuvieras en mi lugar para entender lo que a mí me pasa? ¿No? No les logro ver la cara. Cuando estoy allá presente les veo los rostros, las caras, las expresiones. Entonces uno más o menos se da cuenta, ¿no? Pero bueno, no importa, yo me doy cuenta también de lo que me pasa a mí. ¿Cuántas veces uno quiere? Porque una cosa es simpatizar. Cuando yo solamente quiero simpatizarle a la gente, está bien porque hay un punto de contacto igual. Porque simpatía quiere decir acordar con el sentimiento del otro.
dos individualidades, dos personas que tienen un punto en común, pero hasta ahí no más. Cuando una persona es simpática, puede atraer, tiene un punto en común, pero no más profundo. En cambio, cuando somos empáticos, nosotros nos esforzamos para sacar nuestro pensamiento, para sacar nuestro prejuicio, para dejar de mirar nuestro propio ombligo y ponernos a observar y a entender lo que le está pasando al otro. Pero cuando nosotros tratamos de entender lo que le está pasando al otro, no es entenderlo para que el otro haga lo que yo creo que el otro tiene que hacer, sino que ponerme en el lugar del otro es con una actitud comprensiva, de disposición de mi corazón y de mi mente, para acompañarle en un proceso que indudablemente tiene que ver con un trato en su vida y que solamente el Señor muchas veces puede profundamente realizar esa transformación. Por eso es muy importante que que pensemos esta noche, primero a nivel personal, pero también a nivel de cuerpo como iglesia. Dice la palabra del Señor, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Romanos 12:15. Y así hay muchos textos que hablan de esta empatía que debemos tener con el prójimo. Yo les voy a repetir, por ejemplo, dice, aunque tenemos la intención de amarnos unos a otros, con frecuencia perdemos la oportunidad de aliviar el dolor de los demás. Eso puede ser porque no somos conscientes de las necesidades de los demás. O quizás no estamos practicando la empatía. La empatía es la llave que lleva a abrir la puerta a la compasión. Primero viene la empatía, ponerme en un lugar del otro, comprenderlo, y luego la compasión es el amor en acción. No me quedo en la empatía solamente, sino que la próxima es un llamado a la compasión. Compasión también tiene que ver con el compartir y el hacer algo por la necesidad del otro. Les voy a dar algunas frases. Cuando nosotros estamos frente a personas que nos estamos relacionando, nos estamos comunicando, una frase simpática, por ejemplo. ¿Cuántas veces pasa que usted empieza a hablar con alguien o alguien le empieza a contar su problema, su situación, y entonces usted le dice, bueno, pensá un poco más en positivo, o le dices, no le des más vuelta al asunto, o lo que tenés que hacer es no pensar en ello. O algunos le dicen, bueno, mirá, al final a mí también me pasó lo mismo que a vos. Y además, a mí me pasó algo peor. Esas son frases simpáticas, no son frases empáticas. ¿Saben por qué? Porque esa persona que emite estas frases, lo que está haciendo es diciendo, mirá, vamos a dejarlo ahí, porque si profundizamos en esto, me voy a comprometer y me voy a meter en un terreno donde no estoy dispuesta a sacrificar mi tiempo, sacrificar mi dinero, sacrificar mis cosas, mi confort, mi lugar. En cambio, las frases que tienen que ver con la empatía, vos le decís a alguien en necesidad, mirá, estoy aquí para lo que necesites. Le decís a la persona que está atravesando un momento difícil, esto debe ser muy doloroso para vos, pero yo estoy acá a tu lado. Otra frase, me imagino que estás sufriendo mucho, no llego a comprenderlo, pero acá estoy. De esta manera le estamos abriendo la puerta. ¿Se dan cuenta de la diferencia de las frases? ¿Vieron cuando uno empieza a hablar algo? Y es lo mismo que muchas veces nuestros hermanos, lamentablemente, cuando nos empiezan a contar algo, dicen, bueno, hermanos, vamos a orar. Sí, pero no alcanza con orar. Orar y actuar. A Dios orando y con el mazo dando.
y la gente percibe que le estamos poniendo una barrera. Hasta ahí nomás. Eso es, hasta ahí la simpatía. Lo escuchamos, lo tratamos de entender, pero no nos comprometemos, no empatizamos. Y lo que el Señor está requiriendo de la iglesia en este tiempo es personas que empaticen, que se comprometan, que se pongan en el lugar del otro y que comiencen a actuar en el amor de Cristo de verdad y no de palabras solamente. Y necesitamos iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, en Río Grande, en Esquel, acá, en todo el país. Una iglesia que sea empática con lo que le está pasando a nuestra Argentina. Una iglesia que se ponga en el lugar del sufriente, del que está solo, del que está desamparado. No tenemos, hermanos, que dejarnos definitivamente de ver nuestros propios ombligos, de estar encerrados en nuestros propios templos. Me llamó la atención que ninguno haya testificado de la actividad que hicieron ayer con los chicos en la plaza de Río Grande. Seguramente no habrá alcanzado el tiempo, pero quiero alentarles a que se hagan no solo esas actividades, sino otras que tengan que ver con el ponernos en el lugar del otro. Visitar a los enfermos en las cárceles, visitar a los hermanos que no se congregan, visitar a los presos, estar al lado de los que están sufriendo. Muchas personas, hermanos, hermanas, tienen los corazones rotos, sus vidas están hechas pedazos y muchas veces los culpables somos nosotros mismos con nuestra antipatía o con nuestra apatía, justamente lo diferente a la empatía. La apatía, la indiferencia, es todo lo letal que en la iglesia nunca puede entrar. Por eso en esta tarde, en este tiempo, que estamos recordando a aquellas personas que dieron muchísimo, muchísimo de sus vidas, pero sobre todo estamos recordando al único que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Éramos tremendos pecadores, pero Él nos perdonó con su sangre y nos ha llamado a empatizar con el que necesita, empatizar con el que está sufriendo. Recuerde lo que dice el texto de la palabra del Señor, que había dos ladrones al lado de Jesús crucificados también con Él. Uno lo escarneaba y el otro le dijo, no lo llames así, no tienes idea de lo que este justo ha hecho. Y Jesús le dijo, poniéndose en el lugar del otro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se ponía, aún estando en la cruz, en el lugar del otro. Y sí, estando en la cruz, se puso ese lugar que era mío, que era tuyo, por reemplazarnos, para salvarnos. Hermanos, es necesario que recuperemos esa capacidad de empatizar con el otro, de ponernos en su lugar sin juzgarle, sin criticarle, sin llenarle de discursos, sino que realmente podamos, como dice su palabra, sentir como el otro siente, acompañarlos en su momento de debilidad, acompañarlo y festejar sus alegrías, sus felicidades. Dice por allí, hermanos, que la iglesia es el único ejército que cuando sus soldados son heridos en el campo de batalla, los dejan ahí tirados. Bueno, es hora de cambiar esa historia. Es hora de que en este tiempo, antes de la venida del Señor, nos pongamos realmente en sus manos y digamos, Señor, ¿cómo puedo empatizar con la necesidad de mi hermano, de mi hermana? ¿Cómo me puedo acercar a él? ¿Cómo me puedo acercar a ella para escucharle lo que le pasa y para tenderle una mano y no ser indiferente? Dice San Juan en Primera de Juan, si tú ves que tu hermano está necesitando comida, si tu hermano está necesitando vestido, ¿cómo puedes vos que tenés los bienes de este mundo cerrar contra él tu corazón? Entonces yo me pregunto, ¿contra quién estoy cerrando hoy mi corazón? ¿Contra quiénes estoy dejando de ser empático? ¿Con quién estoy dejando de lado y no lo estoy teniendo en cuenta? ¿Por qué? Porque me he encerrado en mis egos, me he encerrado en mi carnalidad, me he encerrado en lo que a mí me pasa. Y como siempre decimos, hermanos, deje de llorar sus cuitas, pongamos nuestras cuitas en las manos del Señor y nosotros dediquémonos a empatizar con el que sufre, a empatizar con el que no conoce todavía el camino del Señor. Si nosotros, que somos hijos de Dios, hijas de Dios,
tenemos a quien recurrir en nuestra necesidad. Piensen en todos aquellos que no conocen al Señor y que en medio de tanta desesperación, de tanta desesperanza que hay, no tienen a quien recurrir. Sabemos de las tasas de suicidio, sabemos las tasas de depresión que hay, sabemos la cantidad de personas que están sufriendo, inclusive hoy, el síndrome del domingo a la tarde. Pero levantemos nuestra mirada, pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Él nos llama, hermanos, así como llamó a aquellos 17 familias en septiembre del 52 a generar una iglesia que fue específica, fue renovada, tuvo una misión específica en ese tiempo y también la tiene hoy, pero nos tiene que tener a nosotros, hombres y mujeres, que aceptemos el desafío de ponernos en el lugar del otro, de ponernos en el lugar del que necesita, de dejar de estar en nuestro lugar de confort para poder brindarle al otro, a la otra persona, esa palabra de amor, esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento y ese gesto que él o ella están necesitando. El Señor pide una iglesia empática. Quiere que nosotros seamos amándonos, seamos compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Que el Señor les bendiga. Quisiera tener unas palabras de oración para que Él nos ayude en esta tarde. Yo sé que usted ha venido quizás con ustedes que necesitan escuchado o escuchado. Por eso vamos a orar. Yo le pido por un momento que se anime a tener fe y deje su necesidad a los pies del Señor y empiece a pensar en el lugar del otro que puede ponerse usted en su lugar para comprenderle, para escucharle, para alentarle. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de, a pesar de la distancia, pero bueno, con la tecnología que nos brindas, poder compartir este pensamiento, esta palabra, Señor, en un día tan especial de aniversario. Creemos que así como decían estos padres de la iglesia, miren cómo se aman, que nosotros también nos ha llegado el momento de reflejar ese amor, de tener una actitud empática, no solo con los que no conocen tu nombre, con los que no te han aceptado, con los que no han tenido un encuentro contigo, Señor, sino ponernos en el lugar de nuestro hermano, de nuestra hermana, de los que están en necesidad, de los que hoy están tristes, de los que hoy tienen el corazón herido, de los que hoy, Señor, están en desesperanza y aún de aquellos que están encerrados en sus propios yo. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente podamos crucificar ese yo y que tú vivas en nosotros, Señor, para podernos acercar al que necesita. Sí, bendecimos tu nombre, bendecimos esta iglesia para que despertemos a una empatía activa, a una compasión en acción, Señor. No nos dejes que nuestros brazos, nuestras rodillas se paralicen, sino que al contrario, Señor, se muevan y se levanten para una mano extendida al que lo necesita. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Mueve nuestro corazón endurecido. Tórnalo tierno, Señor, y dócil al labrar de tu Espíritu Santo, Señor. Quebranta toda ligadura. Rompe todo yugo, Señor. Llévate todo pensamiento armado a la mente de Cristo, para que tu poder esté libertando, Señor, y desatándonos de todas apatías e indiferencias espirituales, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos, sabiendo que tú eres un tierno, amoroso Señor amante, para limpiarnos, para sanarnos, Señor, y para hacernos fuertes, vigorosos en tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos.